Listo. Bueno, buenas tardes. Estamos en la previa de una nueva conferencia de la agenda legislativa. Acá estoy acompañado por algunos concejales, con Joel y con Emanuel, y ahí están llegando los otros compañeros que integran el bloque, nuestra consejera escolar. Y lo que queríamos era charlar antes un ratito con la prensa para darle la bienvenida al licenciado Alejandro Rodríguez, exdiputado nacional y coautor de la ley de zona fría, que hoy se viene a sumar a nuestra agenda legislativa, una agenda que, como siempre decimos desde el bloque, se ocupa de estar cercana a los problemas de la gente. Hoy, básicamente, y ya lo va a explicar Alejandro, vamos a hablar del impacto que va a tener la quita de la zona fría General Belgrano en los hogares en general y en los comercios en particular. Ahora, en minutos más, a partir de las 16 horas, Alejandro va a estar disertando para los vecinos y comerciantes que hemos invitado, pero queríamos que antes pudiera charlar con ustedes, con los medios, así que los dejamos en la grata compañía de un gran amigo a quien agradezco que haya venido a nuestra ciudad. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecido de la invitación de participar hoy en este ciclo de actividades, de charlas, que me parece que son un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, no abundan. Un consejo deliberante que se abre a la reflexión de los grandes temas que importan a la comunidad, independientemente de las consideraciones de carácter político o partidario. A mí me parece que lo que estás haciendo, Julio, en General Belgrano, es un ejemplo que merece el apoyo de quienes humildemente podemos venir a acompañar con mucha responsabilidad, también con mucho respeto, para contribuir a lo que es un rol fundamental que ustedes desde el bloque están llevando adelante, que es dar la discusión de las políticas públicas. No es la primera vez que trabajamos juntos, hace muchos años que intercambiamos desde el punto de vista profesional consultas, proyectos, propuestas. Cuando debatimos en el Congreso de la Nación la extensión de las zonas frías para que General Belgrano y buena parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires estuvieran incluidos en este descuento, que es un derecho legítimo que tenemos aquí, yo consulté al doctor Julio Torrada y presenté el primer proyecto casi un año antes de que se aprobara, en julio de 2020. Y bueno, como para nosotros siempre es útil la mirada rigurosa, profesional, de un hombre con experiencia, ocupado de la gestión, tuvimos en ese momento el honor de ser asesorados y de contar con la revisión del primer borrador de ese proyecto de ley, así que hoy, a la distancia, te lo agradezco. Hoy vamos a dialogar acerca de, como bien decía Julio, cuál es el impacto de la eliminación del descuento por zona fría, que es una decisión del presidente Milei, de Karina Milei, también era una decisión de Adorni, que ya no está en el gobierno, pero ellos tenían esta decisión. ¿Cuál es el impacto en los hogares? Y también cuál es el impacto indirecto pero real en el comercio, porque como todos sabemos, el descuento no se aplica a los comercios ni a las industrias, pero sí va a haber una cantidad de recursos que no van a quedar en General Belgrano y que se van a perder del consumo popular y de la actividad comercial aquí en esta ciudad. Así que vamos a trabajar sobre eso y especialmente vamos a estar atentos a la reflexión, a las consultas, al diálogo con vecinos, comerciantes y las personas que hoy estén presentes aquí. Alejandro, una pregunta. Bueno, sos coautor de la ley nacional, como dijo bien Julio. ¿Cuáles fueron las motivaciones o las circunstancias que te llevaron a pensar en la elaboración de esta ley? Yo soy de Tandil, nacido y criado en Tandil, aunque hace muchos años que no vivo allí. Y bueno, en Tandil, como en General Belgrano y en buena parte del interior de la provincia de Buenos Aires, sabemos lo que es el frío, pero especialmente pudimos estudiar en esa primera etapa cuál es el impacto de las temperaturas sobre la necesidad de consumo de gas en los hogares. Y lo vamos a ver en la conversación que hoy tengamos,
pero en la zona fría se consume 94% más de gas al año que en las zonas que no son frías. El promedio de consumo de gas en un hogar de nuestras zonas frías es de 1.052 metros cúbicos al año, contra 542 metros cúbicos en los hogares que no tienen tan difíciles temperaturas. Por o eso, sea que es una ley que además de beneficiar a los sectores de menos recursos, los más vulnerables, también tiene que ver con un ahorro energético, ¿no es cierto? sí, tiene que ver con un ahorro energético en el sentido de que si uno analiza o evalúa el comportamiento que han tenido desde que se aprobó la extensión de zonas frías, los hogares que tienen el descuento, no se ha producido lo que algunos plantean como un despilfarro, porque lo que se ha planteado como crítica a esta ley es exactamente lo contrario al ahorro, es decir, se sostuvo que con los descuentos iba a haber un despilfarro. Los estudios empíricos de las consultoras más expertas en materia de economía y energía han detectado que solo evolucionó un incremento de un 7% aún con los descuentos. Por lo tanto, ha sido un uso responsable, razonable, prudente, que amerita tener una mirada realista sobre este sistema. Porque en las zonas frías no puede hacerse lo que pidió hace 3 o 4 días el nuevo vocero del presidente Milei, que es prender menos el gas y abrigarse. Básicamente porque la calefacción está directamente relacionada con el cuidado de la salud. Entonces, sin duda, por una cuestión de salud y de preservación, especialmente para las personas de mayor edad y para los más chicos, es necesario tener o un poco más de tiempo el gas encendido para la calefacción o tenerlo más intensamente en los horarios del día en los que las personas están más tiempo en el hogar. Claro, porque también hay una cuestión que tiene que ver con un medio, ¿no? Ni el despilfarro, ni el abrigarse para pasar menos frío. Bueno, lamentablemente en la Argentina estamos acostumbrados a que altos funcionarios públicos nos den consejos respecto de cuánta ropa hay que tener o cuánta menos ropa o más ropa hay que usar adentro del hogar. Pero aquí la sociedad argentina necesita racionalidad, dialogar acerca de por qué estas decisiones, como la que vamos a analizar hoy, son decisiones que en el muy corto plazo van a generar un daño sobre la clase media trabajadora, y nuestra conclusión hoy va a ser que tenemos que trabajar desde ahora para recuperar esta ley mejorada a partir del año 2027. ¿Y cuál sería el impacto real de la reducción de este beneficio? En General Belgrano los hogares van a pagar en promedio 55% más por la factura de gas. Pero además, y esta es otra de las ingratas sorpresas con la que viene esta ley de Milei y de Karina Milei, es que la ley aprueba que se pueda aumentar un 50% el cargo adicional con el cual, desde General Belgrano, sin tener descuento, se va a terminar financiando a hogares, por ejemplo, de Trelew o de Puerto Madryn, que sí va a tener descuento. Ese cargo adicional va a pasar de 7,5 a 11,25%. Así que ese va a ser el impacto sobre los hogares. Y sobre los comercios, lo vamos a ver con números en la mano. Estuvimos haciendo un intercambio de información con Julio y con los concejales, y nuestra percepción, sin adelantar ahora el número, es que va a ser un impacto significativo en lo que es el movimiento comercial local, calculado al año o al mes. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y esperemos que mucha gente pueda escuchar todo esto. Gracias. A todos, en nombre de nuestro bloque, queremos agradecerles la presencia. Hoy para nosotros es una jornada más de nuestra agenda legislativa, en este caso con un tema muy remanido y muy nombrado, que es el de la zona fría, y que afecta a todos los vecinos en general, y en este caso a los comerciantes en particular. Hace unos meses, cuando se empezó a hablar de la posible eliminación de la zona fría,
Alejandro el Topo Rodríguez, ex diputado nacional y ex funcionario provincial y nacional, con quien tenemos una larga relación. Lo estuve consultando sobre ese tópico y me pidió información de nuestro distrito, información que tenemos en este informe, que después lo vamos a entregar a quienes lo requieran, respecto del impacto económico que va a tener la eliminación de la zona fría, si es que el Senado de la Nación confirma lo que votó diputados, no solamente en nuestros bolsillos, sino también en cuanto al consumo y a la salida de dinero en General Belgrano. A partir de eso, nosotros como concejales, todos han visto acá en Belgrano que hemos hecho algunas cosas, advirtiendo a la gente, asesorando a la gente, y después surge esta la posibilidad de que venga nada más y nada menos que el coautor de la ley fría, que es Alejandro, a nuestro distrito. ¿Para qué? Y para abrirnos el ojo, para desasnarnos acerca de cómo los belgranenses vamos a terminar gastando y pagando más, y también vamos a terminar subsidiando a gente de otra jurisdicción. Y nos parecía a nosotros, como concejales, que ya tuvimos un encuentro con los medios de comunicación hace un rato, para poner en autos a nuestros vecinos respecto de las implicancias de esta medida del Gobierno Nacional de Javier Milei. Así que bueno, para nosotros realmente es una satisfacción, un orgullo, que la Casa de la Democracia, que es el Consejo Deliberante, esté nuevamente ocupada para conocer nuestros derechos, para defenderlos, para cuidar el bolsillo de los vecinos y, ni más ni menos, recibiendo a un compañero y a un dirigente de mucho prestigio y mucha valía, como hace 10 días recibimos a Daniel Goyán, hoy lo estamos recibiendo a él. En este caso, para que nos ayude a esta cuestión, ¿no?, de cómo defender y tutelar el bolsillo de los belgranenses. Así que les damos la bienvenida. Te agradezco, querido Alejandro, que hayas venido solo de Vicente López a General Belgrano, en medio del Mundial. Verdaderamente somos unos héroes los que estamos acá, porque es difícil en el medio del Mundial movilizar gente, pero bueno, siempre vemos el Consejo con muchos vecinos, y bueno, cuando se toca la víscera más sensible, que es el bolsillo, creo que a todos nos interesa saber. Así que muchas gracias por venir, y acá hay, bueno, muchos vecinos de Belgrano deseosos de escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Julio, gracias por la invitación. Varias felicitaciones. La primera para vos, como presidente del bloque, para todo el bloque y para todos los concejales y los hombres y mujeres de la comunidad de General Belgrano, que se han dado este compromiso de llevar adelante el ciclo de debates sobre la agenda legislativa. No es común, no es sencillo hacerlo porque requiere de una fuerte convicción, un compromiso permanente, pero marca la diferencia en cuanto a la calidad del debate público y al compromiso con las políticas públicas, independientemente de las cuestiones más estrictamente partidarias, que son fundamentales y muy importantes en una democracia, y también de la legítima necesidad de encarar dentro de unos meses o el año que viene un desafío de tipo electoral. Pero lo que ustedes están haciendo creo que consolida el debate público, le sirve a la sociedad porque permite exponer sin pasiones, con rigor profesional, aspectos que en ocasiones no son tan conocidos, o cuando son conocidos están bastante tironeados por el debate pequeño. Está de moda el debate pequeño, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, y neutralizar la tentación de reducir todo a frasecitas estrictamente ideológicas o a memes requiere trabajo, y nosotros estamos para eso. Así que felicitaciones por eso, y muy agradecido y honrado de que me hayas invitado. También te quiero agradecer porque cuando en julio del año 2020
un año antes de que se aprobara la ley de extensión de zonas frías, te consulté, ahí ya no como compañero, sino como profesional, como abogado, para que me hicieras críticas a ese primer proyecto que planteamos de zona fría, tuviste, como siempre lo has tenido, el compromiso de hacernos y hacerme observaciones y correcciones a ese primer proyecto que presentamos de zona fría en julio del año 2020. En junio de 2021 aprobamos en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que terminó siendo la Ley 27.637, que unificó 3 proyectos existentes, uno de los cuales era el nuestro, para que las zonas frías de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias argentinas que no venían teniendo el descuento en el gas, efectivamente lo tuvieran. Y ahí, Joel, te agradezco mucho, gracias y disculpa las molestias. General Belgrano estuvo entre 2002 y 2021 fuera de los descuentos por zona fría. Lo tenían desde el año 2002 un departamento de la provincia de Mendoza, Malargüe, toda la Patagonia y la región de la Puna, que abarca zonas de 3 provincias norteñas argentinas. Y ahora pasamos al otro. Y ahí sí, en junio de 2021, después de haber estado 19 años pagando un adicional en la factura para que otros tuviesen un fondo de descuento de zona fría, después de 19 años, a partir de allí, General Belgrano y todas las zonas frías de la provincia de Buenos Aires empezaron a tener el descuento aplicado a partir del mes de agosto. Por eso sucedió algo raro que nunca se va a repetir en la historia, que la ley estaba aprobada en junio, comenzó a aplicarse, a implementarse en el mes de agosto, entonces vino un mes, en algunos casos 2 meses, con facturas que decía 0. No es que la facturación era 0, sino que se aplicó como retroactivo el descuento, y a partir ya de septiembre-octubre se normalizó y empezó a venir con 30% de descuento o 50% de descuento. Y ahora me parece que es importante poder saber, o mejor dicho, conversar, por qué motivo tenía sentido, tenía fundamento el descuento por zona fría para General Belgrano y para muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Básicamente porque por factores de carácter ambiental estamos obligados a consumir más gas. Entonces, el descuento por zona fría es simplemente una especie de amortiguador, de alivianador del impacto en la facturación que tienen las condiciones ambientales. Miren lo que pasa en una zona que no es fría. Se consumen 542 metros cúbicos de gas al año. Y miren el promedio en nuestras zonas, 1052. Ahora, como el uso del gas tiene en los hogares 3 destinos fundamentales, que es la cocina, la cocción, el agua caliente sanitaria y la calefacción, si uno mira la distribución de esos consumos en un hogar de zona no fría, es bastante parejo en las 3 categorías. Simplemente hay una distorsión, una diferencia de 20%, la máxima, entre lo que es cocción y lo que es agua caliente sanitaria. Ahí hay un 20% de diferencia. Ahora, vayámonos a la zona fría. La diferencia es de más de 140% entre cocción y calefacción. Pero a su vez, y lo vamos a ver dentro de un ratito, consumimos 94% más. La calefacción nos lleva más del 40% del consumo total. 41, 42% del consumo total. ¿Por qué? Por una cuestión de salud. Entonces, uno podría, en el extremo, sintetizar la necesidad de tener un descuento por zona fría a raíz de una cuestión de salud, para cuidar
la salud especialmente de los más chicos y de las personas que más lo necesitan en el hogar. Y ese consumo es una necesidad, es casi una obligación desde el punto de vista de la preservación de las condiciones mínimas de salud. Por eso, el descuento por zona fría no es ningún privilegio. Y es por zona fría, no es por parámetros sociales. Al interior de la zona fría sí se aplican parámetros sociales para quien tiene 30% o quien tiene 50%. Pero hay una primera definición que no es de carácter social. Tiene que ver con la salud y la preservación de la salud, que es consumimos 94% más. Y ahora vamos a la otra, Joel, y ahí queda claro. Es un 94% más. Esto no es privilegio, no es una concesión graciosa. Estuvimos 19 años pagándole el descuento a ciudades como Puerto Madryn, que en invierno tiene un promedio de temperatura similar a la nuestra. Entonces, la primera cosa para que compartamos lo que ustedes ya saben, pero en todo caso por ahí nos sirve para ordenar la información. La ley de zonas frías que extendió el descuento por zonas frías tuvo un fundamento, que es: estamos obligados a consumir más gas, especialmente en invierno, y de los 3 usos, el de calefacción, que está directamente vinculado a la salud, nos requiere un consumo muy intenso, especialmente durante los meses de invierno. ¿Qué se dice? Entre otras cosas que dice: se consume en Argentina más gas que en los países nórdicos. Es cierto. Ahora veamos qué energía usan los países nórdicos. En Noruega se consume entre 1 y 2% combustibles o energía proveniente del petróleo o de los fósiles. Acá estamos viendo cómo está compuesta la matriz energética de estos países. Veamos en Islandia. Se usa 0% de gas en la matriz energética. El que más usa es Dinamarca, como máximo 15%. ¿Qué usan? Usan otras energías. Eólica, hidroeléctrica, de biomasa. Entonces, los que dicen que acá consumimos más gas que en los países nórdicos, es cierto. Lo que no saben, o en todo caso lo que no dicen, porque está muy de moda repetir frasecitas, es que la matriz energética de esos países está basada en otro tipo de recursos naturales. Pero lo que no se dice es que esos países consumen más energía que nosotros. Ese es el punto. Otra cosa que dicen, gracias Joel, con los descuentos se despilfarra gas. Bueno, los estudios, no nuestros, sino de las consultoras especializadas en economía y energía, han detectado que desde que existe el descuento extendido para las zonas frías desde 2021, aumentó el consumo promedio de gas 7%. Lo primero que hay que hacer es ir a felicitar hogar por hogar la responsabilidad, la prudencia, la racionalidad con la que se ha usado el recurso. Porque consumir menos de 10% más teniendo un descuento de 30 o de 50 es realmente un signo de responsabilidad. Decían que el gas estaba regalado. Bueno, desde que asumió el actual gobierno nacional aumentó 1.500% el precio del gas. Se dice también, hay que pasar de un sistema universal a un sistema focalizado. No puede ser que lo reciba todo el mundo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay, según el censo de 2022, 6.051.550 hogares. Los descuentos en gas lo tienen 1.240.000 hogares. Esto se llama focalización. 8 de cada 10 hogares bonaerenses no tienen descuento en gas por zona fría. 8.
de cada 10 hogares de la provincia de Buenos Aires no tienen descuento por zona fría. Eso es un sistema focalizado. A su vez, como dijimos y como ustedes saben, pero resaltémoslo, de ese 20% que sí tiene descuento, un segmento que es la mayoría recibe 30% de descuento y el otro, que es minoritario, recibe 50% de descuento. Se suele decir, no es justo que se usen los recursos del presupuesto, es decir, que se usen recursos fiscales para subsidiar la tarifa de gas. Yo coincido. El tema es que Milei y Toto Caputo tienen que explicar por qué quebraron el fondo fiduciario de descuento para tarifa de gas que venía teniendo superávit. En 2021 extendimos el descuento a 3 millones de hogares en todo el país, 1.240.000 en la provincia de Buenos Aires. Dio un superávit el fondo de 16.000 millones. En 2022, teniendo las nuevas zonas frías también, el fondo dio un superávit de casi 8.000 millones. En 2023 dio un superávit de casi 40.000 millones. Y acá Toto Caputo chocó la calecita. Le dio casi 55.000 millones de pérdida en el primer año. El año pasado bajó el déficit a 8.700 millones. Y probablemente este año esté en cero. No solo es el déficit, sino la diferencia. 90.000 palos se comieron. Ahí Joel está marcando una cosa que es muy importante, ¿no? Que es la suma del positivo más el negativo da la diferencia. Son de 40.000 a 54.000, casi 90.000, casi 100.000. Bueno, esto lo tiene que explicar el gobierno nacional. Porque les pido mil disculpas por esta referencia, y entre paréntesis, que no tiene que ver con el gas. Que el equilibrio fiscal es sano para hacer políticas públicas, no me lo enseña ni a mí ni a ninguno de ustedes Milei, que no tiene equilibrio fiscal. Porque si uno lee la nota a pie de página de la página 7 del Staff Report del Fondo Monetario Internacional del mes pasado, dice que tiene 0,8% de déficit, consultado o calculado con una metodología alternativa. Cuando en la Argentina nosotros tuvimos, a partir del año 2003, equilibrio fiscal, lo logramos con aumento de 3 millones de puestos de trabajo, crecimiento del consumo popular, reactivación de la producción, aumento de las exportaciones, y hubo superávit fiscal en la nación y en las provincias por primera vez. Así que a nosotros con lecciones de equilibrio fiscal, no. Este gobierno no tiene equilibrio fiscal. Lo que ha hecho es ha profundizado el déficit social, tirándole por la cabeza a la sociedad la responsabilidad de hacerse cargo del costo que significa dibujar lo que ellos dicen que es equilibrio fiscal. Entonces, el argumento de que no se debe usar un solo peso para financiar este fondo me parece razonable, porque era una de las fortalezas del fondo, que no tocaba un solo peso del fisco y que se financiaba con un aporte adicional que todos los usuarios hacen en el país. Y ahora, Julio, les voy a contar algo que no lo he contado mucho en público. Me tocó compartir 2 años en la Cámara de Diputados con quien era en ese momento el diputado Milei. Así que el 8 de diciembre de 2023, cuando él ya era presidente electo, hablé con él por este tema y le dije, con todo respeto, era el presidente electo, no te equivoques con el fondo para las zonas frías, no toca un solo peso del presupuesto nacional. Y me dijo, gracias, lo vamos a analizar. Bueno, lo analizaron, pero lo fundieron al fondo. Seguimos. De manera que con la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados, lo que hacemos es volver al viejo esquema.
Les adelanto que es volver al viejo esquema, pero un poco peor. Ahora vamos a ver por qué un poco peor. Pero en términos conceptuales, volvemos al sistema que teníamos antes, que es, ¿tiene descuento por zona fría? ¿Quiénes? Los mismos. La Patagonia, que se lo merecen, por supuesto, Malargüe y La Puna. En la comunicación pública ellos están insistiendo muchísimo, con que no se elimina. La zona fría no se elimina, sino que se focaliza, dicen. ¿Vos lo viste, Julio, eso? Sí. Sí, inclusive acá hay un concejal de la Libertad Avanza y en el debate dijeron que inscribiéndose y si acreditan que no cobran más de 3 canastas básicas pueden acceder al subsidio. Bueno, vamos a analizarlo eso y con mucho detalle. Pero la primera cosa es, esto no es una respuesta política, es una respuesta de carácter legal. Frente a la afirmación que dice que la zona fría no se elimina, lo que hay que decir respetuosamente, perdón, no lo que hay que decir, lo que yo respondo respetuosamente es que seguramente estaré equivocado, no es que me quiera mentir en la cara, estaré equivocado. Porque el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados dice de manera jeroglífica, para no levantar la perdiz, que se deroga el artículo 4, entre otros, de la ley 27.637. Y les marco en esa flecha para que vean que ese texto no es un texto cualquiera, tiene el sello y la firma de las autoridades de la Cámara de Diputados, es decir, que eso que muestro ahí es efectivamente certificada la media sanción de la Cámara de Diputados. Dice, derógase los artículos tal y tal de la ley 27.637, pero el cuarto es el artículo que en la ley de 2021 señalaba que se extendían las zonas frías a General Belgrano y al resto de las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de otras zonas del país. Por lo tanto, técnicamente no es cierto que no se deroga. Esta ley deroga los descuentos por zona fría para General Belgrano, es lo que dice el texto de la ley. Seguimos. ¿Qué va a significar eso? Un aumento promedio del 55% en las facturas. ¿Por qué del 55% de acá a los próximos meses? Porque se pierde el 30%, algunos pierden el 30%, otros pierden el 50%, pero hay en marcha un cronograma de actualización tarifaria. Entonces, la combinación de la pérdida de los descuentos más la actualización tarifaria, más otro datito que vamos a dar en unos minutos, hace que en promedio van a aumentar las tarifas a igual nivel de consumo, un 55% en General Belgrano para los hogares. Como ustedes bien saben, este sistema de descuento no es ni para comercios ni para empresas, sino para hogares. Pero ahora vamos a ver cómo va a impactar en los hogares. Y queda claro, aquí está resaltado, que esa ley deroga el artículo 4. Deroga el artículo 4. Fue aprobada con 132 votos en la Cámara de Diputados y va a ser tratada pronto en el Senado. Mi impresión, Julio, es que esto va a ser tratado entre el 13 de julio y el 17 de julio. Es decir, la semana que viene no, sino la otra. Y no hay ninguna forma, por supuesto que me puedo equivocar, no hay ninguna forma de que se vote distinto a lo que se votó en la Cámara de Diputados. Por distintas razones. La primera es que, como ustedes bien saben, la Cámara de Diputados tiene una proporción de diputados según la cantidad de electores que tienen las provincias. No sucede eso en la Cámara de Senadores o en el Senado, donde cada una de las provincias tiene 3 y solo 3 representantes, lo que significa 3 por cada provincia más 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 72. La mayoría de las provincias no tienen descuentos por zona fría. Y algunas provincias que sí tienen descuento por zona fría, tienen senadores que están convencidos ideológicamente de la eliminación del descuento por zona fría. Por ejemplo, el caso de Córdoba, por mencionar solo alguno. Por lo tanto, solo haciendo un cálculo de carácter aritmético,
la probabilidad de que se apruebe la eliminación es altísima. Por supuesto que no está dicha la última palabra, pero yo no quiero ser optimista, quiero ser realista, y la probabilidad de que se apruebe la eliminación de las zonas frías es altísima en el muy corto plazo, de acá a 10, 15 días a más tardar. Bien, veamos ahora qué va a pasar con el comercio local. ¿Qué es lo que sucede con lo que se dejaba de pagar en la tarifa de gas? No solo en General Belgrano, sino en las ciudades y en los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que lo que se ahorraba en la factura fuese girado como divisas al exterior, armar plazos fijos, planes de inversión en la bolsa, sino que iba al comercio local. Es decir, se paga una cuotita más de una prenda, se consume algo más de alimento. Por lo tanto, lo que se deja de recibir como consumo en el comercio local al año es alrededor de 1.200 millones de pesos en General Belgrano. Es plata que se va de General Belgrano. Antes se quedaba en el bolsillo del vecino e iba al comercio local. Eso significa al año 24.000 ventas de 50.000 pesos promedio. O lo que significa al mes 2.000 tickets de 50.000 pesos. Este es el impacto esperado a nivel local. 1.200 millones de pesos al año, que son 24.000 ventas de 50.000 pesos promedio al año. Esto es también menos puesto de trabajo o menos remuneración por cada puesto de trabajo. Entonces sí, es cierto que el comercio local no tiene un impacto en la tarifa, pero tiene un impacto en los recursos que están destinados al comercio local. Seguimos. Ahora, Julio mencionaba, y es correcto, qué es lo que está diciendo el gobierno. El gobierno dice, no se eliminan los descuentos por zona fría. Ya sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Dice, se reemplaza por un subsidio de carácter social, que se denomina subsidio energético focalizado. Bueno, es el nuevo nombre de lo que históricamente existió como tarifa social. Y se asigna no por lo que uno está obligado a consumir por ser zona fría, sino por otro criterio, que es el criterio de ingresos del hogar. Entonces, no importa si hace frío o calor, no importa si hay obligación de consumir más o menos. La variable que determina si se accede al subsidio o no son los ingresos del hogar. Y se toman 3 canastas básicas totales por mes para un hogar que se denomina hogar tipo 2 del INDEC. Hoy, la suma de 3 canastas básicas son alrededor de 4.300.000 pesos. Eso significa que podría pasar, por ejemplo, esto que vamos a ver aquí. Un hogar de una sola persona, supongamos un hombre de 45 años, que tiene como ingreso 10 millones de pesos al mes en Puerto Madryn. Sí, puede ser. Ahí está Punta Tombo, están las ballenas, viene turismo extranjero. Alguien que se dedica al turismo podría ganar 10 millones de pesos por mes. Obviamente no es representativo del promedio, pero es un caso, ¿sí? La pregunta es, ¿tiene descuento por zona fría? Sí, porque es de la Patagonia. Bien. En Santiago del Estero, cuya temperatura en invierno es más del doble que en General Belgrano, un hogar de 2 personas que tengan como ingreso mensual sumados 4.300.000 pesos, ¿tiene descuento? Sí, tiene descuento. Porque es por ingreso, no es por consumo, por temperatura.
Bueno, imaginemos en General Belgrano un hogar de 4 o 5 personas donde hay 3 personas que trabajan y cobran en promedio 1,5 millones de pesos mensuales. ¿Tiene descuento? No. No tiene descuento. Me ha pedido el amigo Norberto Gorosito que sea prudente en cuanto a mis expresiones, así que lo voy a hacer. Porque es un amigo y me lo ha pedido. Pero permitime, Norberto. ¿Quién es el bruto que inventó esto? ¿Quién es el bruto que aplica en la Argentina y el mundo que existe con capacidad de tener mucha información muy fina respecto de los consumos del hogar, las temperaturas, un sistema tan dañino, tan injusto, tan bruto, vuelvo a decir? Cuando uno podría estar pensando que si tiene crítica a este sistema, hay una multiplicidad de herramientas y de estrategias como para ir mejorando la política, porque yo estoy seguro que aquí hay cosas que mejorar y ahora las vamos a compartir. Ahora, una cosa es pretender mejorar las políticas y otra aplicar con brutalidad este tipo de criterios. Yo no estoy diciendo necesariamente que este hogar de General Belgrano sea la mayoría, ni representativo del promedio, pero con que exista un solo caso del que estamos mencionando aquí, la política está mal. Está tan mal como aquellos que dicen, y ahora vamos a ver el tema, que esta política de descuento por zona fría está hecha para los que calefaccionan sus piletas en invierno. Ahora vamos a hablar de eso. Pero está mal. Esto puede llegar a pasar. Y además de que puede llegar a pasar en General Belgrano, puede pasar en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires que tienen descuento por zona fría y en ciudades o zonas de otras provincias también. Entonces, esto es lo que resulta de aplicar, Julio, lo que el gobierno dice. Que dice, bueno, vamos a aplicar un subsidio en función del ingreso del hogar. Y solamente eso, no va a haber ninguna ponderación por temperatura, obligación de consumo. Es decir, que el que cobra un peso más o un peso menos se queda o pierde el subsidio o el descuento. Es irracional, es totalmente irracional. Vamos al otro. Ahora, dijimos que volvíamos al punto de partida. Nos quedamos como en 2002, 19 años pagando un cargo adicional para que tengan el subsidio otro. Pero adelantamos, hay una sorpresa, vamos a estar peor. Sí, vamos a estar peor. Porque el vecino, el usuario de gas de General Belgrano va a seguir pagando ese cargo adicional, pero en la ley, en el artículo 1, viene una sorpresa que dice, te lo puedo aumentar al cargo adicional hasta 11,25%. Cuando nosotros aprobamos la ley, Julio, vos acordate, teníamos 5,44% cuando vos corregiste el primer borrador. Ese era el cargo adicional que se pagaba para financiar el fondo de descuento. Mi ley lo aumentó a 7,5%. Pero en esta ley viene un regalito. Se habilita a aumentar hasta el 50% el cargo fijo de 7,5%. El 50% de 7,5 da, sumado al 7,5, 11,25. Entonces, es muy probable que el hogar de General Belgrano, que ya no reciba el descuento, tenga que pagar además un 11,25% más para financiar los descuentos por zona fría para otras regiones. Es una irracionalidad total. Seguimos. En definitiva, esta ley que se va a aprobar en el Senado en pleno invierno y en medio del Mundial de Fútbol, dejaría a 3-4 millones de hogares sin los descuentos por zona fría, perderían el 30 o el 50% de descuento, pero por el impacto del cual hablamos recién, tendrían un 55% más en sus facturas en promedio. Es una medida injusta, irracional, fuera de tiempo y sin consenso social. Ahora,
nos va a quedar solo un camino, que es el camino de trabajar para recuperar esta ley a partir de 2027, y a mí me parece que hay que recuperarla y mejorarla. Y vamos a ir ahora, Joel, a lo que se necesita. Miren, a mí me parece que son razonables las advertencias acerca de que no debe hacerse un mal uso o un despilfarro de este sistema. Lo que estoy seguro es que es marginal, son excepcionales los casos en los que efectivamente se puede hacer un despilfarro, pero hay que atenderlos. Bueno, lo hacemos muy sencillo. En el proyecto de ley, que ahora Julio te voy a pedir que nos ayudes a prepararlo, y a través de algún diputado o diputada, en el caso nuestro hay un compromiso de acompañarnos de la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota. Si lo eliminan, vamos a tratar de presentar a través de algún diputado o diputada, en este caso de la Sota lo va a hacer, un proyecto de ley que incluya una auditoría a los muy altos consumos. Esto no significa meterse en el hogar, no hay una inspección al hogar, nada, simplemente los registros de consumo de la empresa. Si está muy por encima, muy por encima de ese promedio de 1.052 metros cúbicos al año, se le notifica y se le pide una declaración jurada, porque puede haber algún caso en el que, además de tener el hogar, tenga al fondo de la casa una roticería y tenga horno de gas, puede ser. O que efectivamente tenga una pileta o varias piletas con las que se calefacciona. Y se resuelve muy sencillo, se pone un artículo de la ley que obliga a la empresa a notificar al ente regulador de los consumos excepcionalmente altos. Alguien podría poner, y sería lógico, consumos excepcionalmente altos reiterados, porque puede haber un mes que haya una excepción. Y se le envía un formulario para que haga una declaración jurada, un descargo. Si no cierra lógicamente, entonces, bueno, se le pide al municipio, a quien sea, que intervenga para chequear cuál es la situación de infraestructura respecto del consumo, y se le aplica a todos los metros cúbicos excedentes de ese promedio la tarifa plena, y punto. Se soluciona fácil. Yo estoy seguro, aunque no tengo los datos, que son más las injusticias para el lado de lo que vimos recién, es decir, de los que merecerían el descuento y no la van a tener, que esta. Pero si existe, pongámoslo en la ley, porque en la ley que nosotros aprobamos no estaba, y ese es un déficit, hay que hacerlo. Segundo, se dice, hay zonas del país que no deberían recibir el descuento. Bueno, y que lo dice, lo hace a ojo, o se moja el dedo y calcula cuánto hace de calor en Rosario, en una parte de Córdoba. Bueno, yo respeto eso, pero hagámoslo profesionalmente. El ente nacional regulador, que ahora se llama de la electricidad y del gas, todos los años tiene que hacer una revisión periódica de zonas y de condiciones ambientales basado en los dictámenes del Servicio Meteorológico Nacional. Es simplemente pedir un informe. ¿Sí? Y si hay alguna zona que marginalmente sale de lo que se necesita, bueno, no tendrá el descuento durante un año. Yo les puedo asegurar que General Belgrano, Lobería, Tandil, Bahía Blanca nunca van a salir de la zona de descuento. Habrá una duda, como existe, en algunos límites entre municipios, entre algún municipio de Córdoba que está más al sur y que está más al norte, entre Rosario y alguna otra localidad. Bueno, si hay dudas, que se aplique el método científico de medición. Nosotros, les puedo asegurar, nunca vamos a salir de la zona de descuento, por las características ambientales que nosotros tenemos. Tercero, a mí me parece que uno de los errores de la ley que hicimos es que no considera que en algunos meses directamente no debería haber descuento. A ojo, a mí me parece que diciembre, enero y febrero nosotros no deberíamos tener descuento. Pero no puede ser a ojo. Pidámosle un dictamen al Servicio Meteorológico a ver si es cierto que el promedio de temperaturas de diciembre, enero y febrero en nuestras zonas no amerita el descuento, y pongámoslo en la ley. Ojo,
Lo que a nosotros quizás nos resulte enero, febrero o diciembre, enero y febrero, quizás en otras regiones resulta noviembre, diciembre, enero, febrero, no sé, y marzo. Entonces, eso va a ser periodo de descuentos variables según zona, que pueden cambiar año a año, no hay ningún inconveniente en hacerlo. Y después, yo no veo que haya casos de vecinos, pero veo muchos casos de concejales de una fuerza política que permanentemente están en los medios locales de la provincia de Buenos Aires diciendo: yo no necesito el descuento, yo debería pagar. Bueno, ya diseñamos, Joel, el botón de renuncia. Ahí está. Entonces vamos a hacer periodos variables según zona, y ahora vamos al botón de renuncia, vamos a la otra. Mire, ahí le estamos regalando a los concejales de una fuerza política el botón de renuncia. Ingresa a una aplicación, dice renuncio, y la aplicación, que duda de su voluntad de renunciar, le dice: ¿estás seguro que va a renunciar? Y le sale la leyenda: va a perder el descuento. Entonces, si es corajudo y está convencido, dice: sí, renuncio. Y entonces la aplicación, que le desconfía de su voluntad de renunciar, le dice: bueno, le voy a mandar un email. Y entonces tiene que volver a confirmar, contra respuesta de un email, que efectivamente renunció. Botón de renuncia, lo ponemos en la ley. ¿Nos ayuda a redactarlo, Julio? Bueno, botón de renuncia. Se pone en la ley y punto. Si es cierto, cosa que puede suceder, que hay vecinos que no quieren el descuento, uno no los va a castigar con el descuento aplicado por ley, entonces se aplica el botón de renuncia. Por lo tanto, esta eliminación de los descuentos en gas por zona fría es una política dañina, irracional. Es posible mejorar la ley, es imprescindible mejorarla, hay que permanentemente hacer evaluación de política para ir adecuando las leyes y las políticas a la realidad, pero una cosa es mejorarla, optimizarla, y otra cosa es destrozarla con una muy fuerte insensibilidad social y un criterio más ideológico que técnico. Así que estas son nuestras observaciones y propuestas. Les agradecemos muchísimo la atención y quedamos a disposición para consultas y diálogo. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna consulta, acá el hombre está a disposición. Alejandro, vos ponías en una parte del informe sobre la provincia de Buenos Aires de cuántos millones de hogares tenemos y cuánto, la Libertad Avanza que tanto habla de lo focalizado. Sí. Y la provincia de Buenos Aires lo recibió a 1.200.000 hogares. 1.240.000, correcto. Es un desconocimiento de la provincia, de este gobierno nacional y de sus representantes de la provincia, que hablan de focalizado y que no están focalizados en nada, porque en la provincia de Buenos Aires el 85% de la población vive en el 15% del territorio. Exactamente. Y el 15% restante de la población vive en el 85% del territorio bonaerense, y que ese territorio bonaerense es el de zona fría, que por lo tanto un 15% recibe. Exactamente, así es. Y lo que se toma como parámetro, vos bien lo marcás, son la cantidad de hogares. Pero detrás de esto hay una especie de obsesión del gobierno nacional de instalar la idea de que ellos están trabajando por una distribución justa de los recursos. Entonces, intentan plantear que ellos están cuidando los intereses de quienes menos tienen para que los recursos fiscales no vayan a quienes más tienen. Algo así como que ellos se ocupan de hacer justicia social. Pero hay que responder con mucho respeto. En la Argentina, pero en el mundo, la redistribución de ingresos no se hace por tarifas, se hace por impuestos. El instrumento de redistribución de recursos en los sistemas de gobierno moderno
es la política tributaria, no la política tarifaria. La pregunta es, ¿cuánto más se redistribuye si un hogar de altísimos ingresos paga 60.000, 70.000 pesos más por mes de gas? Nada. Ahora, ¿qué está haciendo este gobierno nacional con el sistema tributario? Está trabajando exactamente por los objetivos contrarios de lo que propone para las tarifas. Este es el gobierno que bajó bienes personales y le reimpuso el impuesto a las ganancias al salario de más de 1 millón de trabajadores. Este es el gobierno que recauda de los recursos impositivos, del 100% de los recursos impositivos, el 41% del IVA, el impuesto más regresivo que existe en la Argentina. Por eso hay que desconfiar de los que escriben de tarifas con la izquierda y de política tributaria con la derecha. Alejandro, aproximadamente el 60% de votos sacó el gobierno de Libertad Avanza en el balotaje presidencial. Estamos a las claras de este tipo de política que se ejecuta directamente al bolsillo justamente de belgranense concretamente, y entiendo que la población de Tandil y en general la quinta sección en el litoral somos muy similares a las secciones. ¿Hay algún mensaje ante ese belgranense que en su momento confió en este proyecto considerando que era diferente a lo que se venía viendo y se está topando con estas cosas? Bueno, es un gran desafío, gracias por plantearlo. Vamos a ver específicamente qué sucedió en las regiones, en los municipios donde hay descuento por zona fría. Salvo excepciones, en general, en las ciudades en que existe descuento por zona fría, los candidatos a diputados nacionales de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires ganaron las elecciones y obtuvieron entre 49 y 54%, no en 2023, en la elección del año pasado, 2025. Entonces, la primera consideración que hay que hacer, no es de carácter político, sino que es descriptivo, es que el diputado o la diputada que fue elegido en las zonas frías está convirtiéndose en el verdugo de sus propios votantes. Primera consideración. Ahora, vos estás planteando un eje central, que es ¿cuál es nuestro mensaje? Porque me parece que va a quedar claro qué es lo que hizo el representante de la Libertad Avanza o de la coalición de gobierno frente a la cuestión de la zona fría. Mi impresión es que nuestro mensaje tiene que ser respetuoso, informativo, porque acá hay una batalla cultural y una batería de argumentos que hay que desmontar. Tiene que ser informativo, respetuoso, informativo y de propuesta. Nosotros tenemos que tener una propuesta frente a los argumentos, sea informar o sea proponer qué es lo que se puede mejorar. Claramente el voto se construye no solo sobre el tema de zona fría, sino también sobre otros aspectos, pero hay un aspecto en el que también me parece que hay que poner el énfasis, que es la renovación de la propuesta a futuro. No hablo de General Belgrano porque no tengo elementos para opinar, sino a nivel global, y estoy pensando en una propuesta de orden nacional. Tiene que haber novedad a futuro también. No solo crítica y propuesta, sino una renovación de propuestas y de dirigencia de cara al futuro. Eso es lo que me parece. Sí, señor. Quisiera que me diga usted que yo considero una ecuación que no es ecuación. Todos los grandes costos salen de las empresas de energía. Las empresas de energía están en el conurbano bonaerense y en la capital federal, centrales eléctricas. Eso no son zona fría, pero estoy seguro, porque viví esa vida, de que lo que pagan
Un ciclo combinado en una central eléctrica es mucho menor de lo que pagamos nosotros. Eso es desigualdad, pero todos los centros urbanos tienen una central eléctrica. ¿Pagan el pato los que tenemos que pagar? No sé, lo dejo a consideración. Sí, no, es muy importante y además es un desafío más que interesante como para darse una tarea y un proyecto de trabajo en el tiempo, porque lo que usted está marcando es esencial para la propuesta del país que viene. Porque si algo hicieron gobiernos anteriores de otro signo político en la Argentina es sentar las bases para que este gobierno y los que vengan empiecen a encontrar una salida a la ecuación de la demanda de dólares de la Argentina. Argentina tiene con Vaca Muerta y quizás con nuestros proyectos una alternativa para resolver un problema histórico de los modelos macroeconómicos, que es el ingreso de divisas. Ahora, yo me atrevo a interpretar lo que usted está planteando, no es que usted lo haya planteado en estos términos, pero permítame que lo interprete, y es, bueno, ¿y la sociedad y el pueblo en general qué gana con esto de que se ha resuelto una ecuación de carácter macroeconómico? Sea en Añelo, alrededor de Vaca Muerta, o sea en General Belgrano. ¿Qué es lo que ganamos? ¿Sí? Entonces ahí viene la discusión que usted está planteando más de fondo, que es redistribuyamos costos y beneficios. ¿Sí? Bueno, este gobierno ya sabemos para dónde va. Va para el lado de redistribuir costos. ¿Qué es redistribuir costos? Aprobar el RIGI y el Super RIGI, que tiene un costo tributario que asumimos el conjunto de los argentinos, porque lo que dejan de pagar esos supuestos inversores y las ventajas de carácter tributario y de divisa o monetario que van a tener, tienen un costo. Lo mínimo es un costo de oportunidad en términos económicos, que lo paga el que deja de percibir el descuento por zona fría, o el que sigue pagando el IVA, o el que sigue pagando los tributos que paga. Ahora, usted avanza en un aspecto técnico más específico y hay que hacerlo, que es, bueno, hagamos costos. ¿Cuánto paga por unidad de producto o por unidad de producción una planta de ciclo combinado en el Gran Buenos Aires que tiene una demanda cautiva de 13 o 15 millones de usuarios, que lo único que tiene que hacer es hacerlo andar y no tiene que salir a buscar un cliente como sale a buscar un cliente un comercio de nuestros pueblos? Y ahí yo creo que nosotros, yo me hago una autocrítica y la hago acá en la Casa de la Democracia. Los partidos nuestros, los partidos políticos, ¿están trabajando en este tema todos los días? Porque ya sabemos que recursos no se necesitan. No se necesitan recursos para trabajar en estos temas. Lo estamos haciendo nosotros hoy acá. ¿Sí? Tenemos el estudio, tenemos las propuestas, tenemos los números y podemos afrontar, como decía un expresidente constitucional de la Argentina, 3 veces presidente constitucional, el hombre que está armado de una sólida verdad es capaz de enfrentar cualquier mudanza. Bueno, nosotros podemos dar un debate respetuoso en la comunidad general del Belgrano sobre lo que significa esto. No para imponer una verdad, sino para intercambiar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una autocrítica y es, todos los días, el partido a nivel nacional, el partido a nivel provincial, debería tener un informe de energía, de zona fría, de déficit fiscal, de ejecución del presupuesto, de todo lo que se les ocurra, haciendo el seguimiento diario e instalando la discusión y el debate. De lo contrario, después terminan siendo casi como frasecitas de campaña, que se debaten con memes y no con argumentos. Entonces yo le agradezco que usted traiga este tema aquí. Me pongo a través de Julio a disposición para profundizar este y otros temas y lo felicito porque usted está pidiéndonos de manera indirecta que elevemos el nivel de debate, así que le agradezco muchísimo. Bueno,
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, compañero. Yo vengo de un barrio donde no tenemos gas natural, consumimos garrafa. Sí. Los precios de la garrafa no son uniformes, se puede pagar hoy un precio y mañana otro, Sí. y excesivamente muchísimo más. ¿Qué deberíamos hacer los vecinos, entre comillas, no sé, para ver cómo podemos sustentar eso? Es muy buen punto. Permítame compartir con ustedes y con ustedes que en la ley original, la que se aprobó en el año 2001, incluimos el descuento también para el gas envasado y lamentablemente nunca se aplicó. Algunas provincias lo aplicaron, creo que Catamarca, pero es un punto fundamental porque hay segmentos sociales donde las compañías de servicio público no están dispuestas a llegar. La provincia de Buenos Aires en su momento tomó una decisión estratégica muy importante, que fue la constitución de una empresa de gas, Bagsa, que logró extender el servicio a muchos sectores territoriales donde el servicio no llegaba, pero hay todavía sectores pendientes. Por lo tanto, el gas envasado significa un desafío, le diría, mayor para lo que significa la calefacción y no está resuelto. ¿Qué ha hecho este gobierno? Ha hecho algo que se venía haciendo, que es subsidiar una parte del valor de la garrafa. Hoy es un poquito menos de 10.000 pesos. Lo que era el plan hogar en su momento, eso hoy no alcanza para nada. Y no alcanza para nada por dos razones. Por la exigencia de consumo de gas, especialmente en los periodos de invierno, y lo fundamental es lo que usted dice, porque el precio evoluciona de acuerdo al mercado y no hay tarifa. No hay tarifa. Lo que hay es un valor puesto por la política pública del subsidio, que hoy es un poquito menos de 10.000 pesos por garrafa, hasta X cantidad de garrafa. Pero el precio, a diferencia de lo que es el precio del gas por red, que se aprueba mediante el tarifario del ente regulador del gas, el precio de la garrafa es un precio que además se pretende siempre cobrar a nivel internacional. Y ahí volvemos a la ecuación, ya no estrictamente del gas, sino del modelo económico, es la ecuación entre ingresos del hogar y los costos fijos. Y aquí el gran problema que hemos tenido desde enero de 2024 es que el aumento de los costos fijos del hogar fue pronunciadamente significativo y el aumento de los ingresos ha ido, como decía ese mismo expresidente constitucional, por escalera, mientras los precios se van por el ascensor. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que trabajar junto con los representantes de la sociedad en exigir, los representantes de la comunidad, en este caso el Consejo Deliberante, en exigir que, lo digo con todo respeto, como forastero que soy, al municipio para que reclame ante las autoridades una solución de fondo a esto, no porque no tengan los instrumentos para hacerlo, porque el municipio no tiene instrumentos para hacerlo como solución de fondo, no por eso significa que no se reclame, y a mí me parece que debe haber una acción permanente, sistemática, respetuosa, pero fuerte y firme frente a las autoridades nacionales para este tipo de cosas. Bueno, Hemos quedado sin palabras. permíteme. Bueno, antes que se vaya Alejandro, en nombre del bloque y del peronismo de General Belgrano, porque acá también están las autoridades de nuestro partido, 3 cosas quería compartir con ustedes. La primera, qué importante, creo que en los tiempos que vienen esto es tener herramientas para cambiar, ¿no? Para cambiar el paradigma nacional, provincial y municipal. Es decir, que la batalla que viene no la podemos dar como decía el Topo, con latiguillo, con frases
de que la gente la está pasando mal. Chocolate por la noticia. Tenemos que saber cómo la está pasando mal, en qué aspecto, tener números, y solamente a partir de eso y conociendo la problemática. Fíjense que el informe que hoy ha dado Alejandro, esta charla se preparó con mucho tiempo de anticipación y auscultamos a la comunidad de General Belgrano, a la cual pretendemos gobernar, y no se puede gobernar lo que se desconoce. Creo que ese es un tema que los concejales, consejeros escolares y el partido aquí presente tenemos que tener muy presente. No nos podemos presentar a consideración de la gente con frases vacías o declaraciones de meros sentimientos o deseos. Hay que saber y prepararse. La segunda cuestión, en esa tarea de saber y prepararnos, Alejandro hace mucho tiempo que se ha puesto a disposición nuestra. Estamos trabajando básicamente en los números de General Belgrano, en todos los números de General Belgrano. Él tiene una fundación que se llama Consenso Federal, en donde hay un equipo de economistas muy importantes. Él formó parte del equipo de Roberto Labaña, cuando Labaña fue ministro de Economía. De ahí nuestra amistad del año 2017, 2018 aproximadamente. Y también creo que hoy, después de esta jornada, nos vamos con herramientas, ¿no? Nos vamos con herramientas para dar el debate, para no encerrarnos en fanatismos. Creo que nos pasa permanentemente, topo acá en el Consejo Deliberante y los compañeros concejales aquí presentes, por momentos a veces nos da hasta vergüenza ajena ver cómo los representantes libertarios o mismos radicales, que son pseudo libertarios, están en una transición de radicales todos los días un poquito más avioletados, no saben cómo defender estas cuestiones, ¿no? Ni la zona fría, ni el plan remediar, ni las atrocidades que hacen con los jubilados. General Belgrano es una de las capitales provinciales de la resistencia. Cuando nos quisieron sacar las pensiones por discapacidad, claro, fuimos uno de los primeros pueblos en levantarnos y evitar eso. Entonces creo que estas herramientas y esta ayuda que nos estás brindando es muy importante, porque nosotros decimos que antes de hablar de una candidatura tenemos que armar un programa de gobierno. Correcto. Eso es algo que hemos hablado con vos, con el mismo Roberto Labaña, cuando hemos compartido alguna cena. Claro. Tenemos que tener en claro con qué nos vamos a encontrar, cómo afrontarlo, cómo abordarlo. Y por último quiero dejarte un mensaje de un amigo en común que tenemos, Germán Cestona. Hoy tenía la intención de venir. Me contó que cuando él fue intendente, vos y Eduardo Camaño le dieron una gran mano, no a él, sino a los belgranenses. Y bueno, han pasado los años, me hablaba del 2010 más o menos, hace 16 años, y hoy nuevamente estás acá, poniendo el hombro, ayudándonos, un sábado de Mundial. Y bueno, para nosotros es muy importante porque esta zona no solamente está comprendida como la zona fría, sino que son uno de los últimos bastiones del radicalismo, más que de un radicalismo, digamos, de algo muy derechoso, muy conservador, que no tienen problema de votar a Esper y a Santino. Así que bueno, en esa tarea, en nombre de toda esta gente que hoy ha venido a escucharte, es súper valioso para nosotros tener estas herramientas, ¿no? Que de repente siempre decimos que el peronismo en los últimos tiempos se ha quedado sin una narrativa para el interior. Es decir, se habla mucho es como que se ha conurbanizado, claro, nuestro movimiento, y nosotros aquí no tenemos un discurso o esto que vos decís, no tenemos una bajada de línea provincial y nacional para hablarle a nuestros vecinos que están muy lejos de las proclamas que por ahí sí prenden en Berazategui, en San Martín o en La Matanza, pero que aquí hay que ir con otro cliché. Así que bueno, te quería decir esas tres cosas, agradecerles a todos la presencia. Vamos a seguir con esta agenda. No les voy a decir quiénes, pero Alejandro nos va a dar una mano para que en la agenda de septiembre-octubre estén viniendo dos figuras muy relevantes a Belgrano, a la agenda legislativa,
Así que bueno, te quiero agradecer mucho, agradecerle a los presentes y bueno, ojalá que vuelvas pronto. Y te dejamos el saludo de Germán. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Gracias a todos ustedes, especialmente por el esfuerzo de estar ustedes un sábado a la tarde acá. Creo que tenemos que seguir trabajando, Julio. El Instituto Consenso Federal y todo el equipo está a disposición. Gracias. Me parece que nosotros tenemos que dar los debates de la agenda que viene sin renunciar a recuperar lo bueno que se haya perdido. Pero no puede ser solo recuperar lo bueno que se haya perdido. Tenemos que dar el debate de lo que viene. Les pido disculpas, pero voy a hablar de lo que me parece que el peronismo debería poner como prioridad. La conectividad universal es el nuevo nombre de la justicia social. El peronismo no puede estar disociado de la discusión de la conectividad universal en Argentina. El presidente Milei le entregó la conectividad universal a un magnate norteamericano. Y nosotros tenemos que garantizar que la Argentina tenga conectividad universal en cualquier punto del país, porque con la conectividad se accede a la educación, al trabajo, a la producción, a la información y a la cultura. Entonces, sin ir en contra de nadie que invierte en la Argentina para ofrecer sus servicios, tenemos que recuperar la capacidad pública de nuestros satélites y de nuestra infraestructura científico-tecnológica para que en cada rincón de la Argentina haya acceso a la conectividad, un umbral mínimo de conectividad, que significa desarrollo. Tenemos que discutir nosotros de eso, tenemos que tenerlo nosotros en la propuesta. Si nosotros recuperamos el gobierno, vamos a tener una política económica distinta. Pero una política económica distinta que apunta al crecimiento y al desarrollo va a ser insuficiente si no dotamos a los potenciales trabajadores de las nuevas herramientas que requieren las nuevas formas de producción. Una cruzada nacional de formación y recalificación laboral para todas las edades en toda la Argentina. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que proponer y hacerlo, porque de lo contrario va a haber oferta de trabajo con mano de obra que no va a poder engancharse en las nuevas modalidades. Y esto no es ninguna ciencia. Formarse en las nuevas tecnologías es muy sencillo y no lo vamos a hacer con intelectuales expertos. Hay que hacerlo con universidades nacionales, con sindicatos, con provincias, con municipios, con la nación y con empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas que generan 7 u 8 de cada 10 puestos de trabajo. Y finalmente, tenemos que coordinar un avance que tiene que ser muy profundo en materia de educación y su vínculo con la industria. La formación técnica no solo que ha retrocedido, sino que está siendo desfinanciada y destrozada por este gobierno nacional. Bueno, tenemos que tener armado el programa de recuperación de la educación técnica nacional en vínculo con la producción, el trabajo y el mundo del desarrollo. Así que en torno a ese y otros temas trabajemos juntos. Un gran abrazo también para Germán, mi cariño y afecto de siempre. Gracias, Julio, y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Capo. Al contrario, ¿no?